No, 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 no. No, a mí, por ejemplo, me gusta siempre tomarlo con anticipación para que después solo se dediquen a la práctica. Y, profe, ¿cómo sería el parcial? ¿Virtual o presencial? Es totalmente indistinto, puede ser presencial y igual la idea es que sea múltiples choice y capaz que una que otra cosa para que expliquen, pero normalmente todo múltiples choice. Si ustedes prefieren la semana que viene o la siguiente, podemos tomar el parcial de teoría. Yo para que tengan tiempo para la práctica. Yo diría que después del segundo parcial. No, que después no, antes tiene que ser, porque no vamos a tener tiempo. Tiene que ser antes del segundo parcial o el día del segundo parcial de práctica. Bueno, lo meditan y antes de finalizar la clase me dicen, ¿qué prefieren? ¿Si la que viene o la siguiente? Bien, nosotros estuvimos viendo, estamos, ¿no? Antes que termine la clase yo les vuelvo a preguntar. Nosotros estábamos viendo primitivas de sincronización, en las cuales vimos primero semáforo, después eh, regiones críticas condicionales, y yo les decía que regiones críticas condicionales, si bien no se utiliza mucho, sí se lo enseña porque es el nexo entre semáforo y monitores. Bueno, tenía unas ventajas y desventajas el hecho de usar semáforos, si bien era fácil de utilizar, a veces mantenerlo si existe algún problema puede llegar a ser complicadito. Eh, Vimos que con regiones críticas condicionales teníamos un poquito más de orden, no estaban desperdigados por todos lados las sentencias, pero luego surgen los monitores, que son mecanismos de abstracción de datos, donde los datos van a estar encapsulados dentro de un monitor y todo lo que se necesite, llámese variables, procedimientos, funciones, todo está definido dentro del monitor. Es decir, las variables y los módulos que necesita están dentro del monitor. Entonces, dice, aquí agrupan o encapsulan las representaciones de los recursos abstractos, objetos, y proporcionan un conjunto de operaciones que son las únicas que pueden realizarse sobre dichos recursos. Contienen variables que almacenan el estado del recurso y procedimientos que implementan las operaciones sobre estos recursos. Un proceso solo puede acceder a las variables del monitor usando los procedimientos exportados por el monitor. La ejecución de los procedimientos del monitor no se solapan, por lo cual, fíjense en que está remarcado, está garantizado que es la exclusión mutua al acceso a los procedimientos del monitor. La estructura es muy simple. Tenemos el monitor con el nombre de monitor, todas las variables locales al monitor, los procedimientos exportados por el monitor están definidos dentro de él. Luego hay un código donde se inicializan los mismos. Entonces, dentro de los elementos de monitor tenemos un conjunto de variables locales, que son permanentes, se denominan permanentes, y se utilizan para
almacenar el estado interno del recurso que representa el monitor. Y el estado de algunos procedimientos internos y solo son accedidos dentro de ese monitor. Un monitor es inicializado, eh, a ver, el código de inicialización de las variables permanentes se ejecutan antes de la primera instrucción ejecutable del programa. Un conjunto de procedimientos internos que manipulan las variables permanentes pueden tener parámetros y variables locales. Tiene una declaración de procedimientos que son exportados y pueden ser accedidos por los procesos activos que accedan a ese monitor. Entonces, un monitor está constituido por un conjunto de procedimientos que nos permiten utilizar un recurso compartido. ¿Cómo se llama un monitor? Se hace de esta manera: nombre de monitor, punto, nombre de procedimiento y los argumentos, ¿sí? Entonces, cuando un proceso está activo, un proceso necesita usar un recurso compartido, lo hace llamando al procedimiento de monitor. La llamada a un procedimiento del monitor proporciona la encapsulación, modularización y mecanismo de control de la ejecución concurrente de los procesos de monitor. El control de exclusión mutua en un monitor se basa en la existencia de una cola asociada al monitor, y la gestión de la cola consiste cuando un proceso activo está ejecutando uno de los procedimientos de monitor, otro proceso intenta ejecutar otro o el mismo, el código de acceso al monitor generado por el compilador bloquea el proceso y lo inserta en la cola de monitor. Porque recuerden que con el monitor está garantizada la exclusión mutua. Cuando un proceso activo finaliza la ejecución del procedimiento del monitor, el monitor desbloquea el primer proceso que está en la cola del monitor e inicia la ejecución del procedimiento del monitor, cuya llamada provoca ese bloqueo. Es decir, una vez que el proceso activo finaliza la ejecución, se desbloquea el primero de los procesos bloqueados en la cola del monitor. Y si la cola está activa, el monitor queda libre, o sea, si está vacía, perdón, el monitor queda libre y el primer proceso activo que llame va a usar los procesos y entra el monitor. Como la ejecución de los procedimientos de monitor se realiza en exclusión mutua, entonces se asegura que las variables permanentes nunca son accedidas concurrentemente y obliga que los procesos que deseen entrar en monitor tengan que esperar cuando estos están en uso. Todo esto se debe a que está garantizada la exclusión mutua. Entonces, la responsabilidad de bloquear el proceso es del monitor, no del proceso. Entonces, acá tiene un ejemplito, dice: si varios procesos quieren incrementar el valor de una variable compartida y controlar su valor en cualquier momento, entonces el acceso a esa variable se hace en exclusión mutua. Entonces, el monitor lo que hace es proteger dicha variable y por lo tanto necesitamos un monitor que tenga una variable
permanente que representa la variable compartida, un procedimiento para incrementar la variable y otro para poder consultar el valor. Y también la inicialización de la variable compartida desde el código de inicialización. Dicho esto, acá tenemos el monitor incremento que tiene la variable compartida definida en sí, que es la variable i de tipo entero. Voy a utilizar los procedimientos exportados inc y valor. Inc que va a ser el incremento y valor que va a mostrar o va a devolver el valor que tiene la variable i. El procedimiento inc lo único que hace es el incremento de la variable i, mientras que la función valor, que me va a devolver el entero, lo único que hace es obtener el valor de i y devolverlo en valor. En el código de inicialización solo tenemos la variable i inicializada en 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, para utilizar este monitor, los distintos procesos activos deben invocar a los procedimientos exportados, dijimos, el nombre de monitor, punto, y el procedimiento que está invocando. En este caso, inc. Pero, como tiene que devolver cuál es el valor actual de i, entonces en la variable b va a recibir lo que le devuelva la función valor. Y esto, o sea, la variable b va a tener asignado, fíjense en cómo se lo invoca, también nombre de monitor, punto, y valor, que es la función. Entonces, la política de acceso, tengan en cuenta cómo se invoca, porque cuando se les consulta en el parcial, no lo saben indicar. Entonces, la política de acceso monitor garantiza la ejecución en ejecución mutua de ambos procedimientos. Solo es necesario exportar los procedimientos y dejar que los procesos activos los invoquen. Entonces, el monitor proporciona implícitamente el control de la ejecución mutua cuando un proceso activo accede a las variables internas del monitor, ningún otro proceso puede interferir en la ejecución del mismo. Es imposible la coordinación entre procesos. Segundo, si un proceso activo no puede seguir su ejecución, necesitaría un mecanismo que bloquea un proceso cuando se detecte una situación de no continuar y lo desbloquee cuando esa condición se haya satisfecho. Entonces, necesitamos un mecanismo para bloquear el proceso cuando detecte una situación de no continuar y uno que lo desbloquee cuando esta condición del recurso permita seguir la ejecución. Para que los monitores puedan gestionar las condiciones de sincronización, se estableció la utilización de variables de condición. Entonces, estas variables de condición se declaran dentro de un monitor. Vamos a declarar var con de tipo condición o tenemos un arreglo de variables de este tipo. Los valores de una variable de condición no son accesibles por el programador, se representan con las FIFOs asociadas a la variable de condición, son inicializadas a la cola vacía en la declaración.
Permitirán bloquear procesos activos que no pueden seguir su ejecución dentro del monitor. Desbloquea los procesos cuando la situación que provoca ese bloqueo ya no existe. Por lo tanto, es necesario definir al menos dos operaciones sobre las variables de condición, que son delay y resume. Delay bloquearse es bloquear un proceso y resume lo desbloquea. Entonces, la ejecución de delay C, donde C es la variable de condición, hace que el proceso se bloquee al final de la cola asociada a C. Para diferenciarlo con un wait sobre el semáforo, es que delay C provoca el bloqueo incondicional del proceso. Mientras que si ustedes se acuerdan lo que era el wait sem en semáforo, lo bloqueaba dependiendo del valor que tenga el semáforo. Si el semáforo era 0, entonces lo bloqueaba. En cambio, delay C lo bloquea incondicionalmente. Si un proceso adquiere el acceso exclusivo al monitor y ejecuta delay, si el proceso es bloqueado en forma indiscriminada, va a seguir reteniendo el acceso exclusivo al monitor y ningún otro proceso puede acceder al monitor para poder despertar el proceso bloqueado. Por lo tanto, antes de que un proceso sea bloqueado en la cola asociada a la variable de condición, tiene que liberar la exclusión mutua para que otros procesos puedan acceder al monitor. Entonces, delay C, delay sobre la variable de condición, libera la exclusión mutua del monitor y bloquea el proceso que realiza la llamada al final de la cola de C. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, el desbloqueo de procesos lo hacemos mediante la instrucción resume. Entonces, cuando el proceso fue bloqueado por delay C, solo es desbloqueado por otro proceso que ejecute la operación resume C. Es decir, que se ejecute la operación resume sobre la variable de condición C. Porque resume C lo que hace es extraer al proceso al frente de la cola y lo prepara para su ejecución. Si la cola está vacía, no produce ningún efecto y se diferencia de signal SEM, que si se acuerdan lo que hacía cuando ustedes era un signal SEM y la cola estaba vacía, incrementaba el valor de la variable SEM. ¿Sí? En cambio acá un resume SEM no hace ese incremento. Bueno, a ver, un ejemplo. Si un proceso A desbloquea un proceso B y B es despertado y continúa su ejecución dentro del monitor, esta situación lleva a tener dos procesos, tanto A y B, en ejecución dentro del monitor, rompiendo la condición de exclusividad en la ejecución de los procedimientos del monitor. Si la operación resume C desbloquea un proceso, el proceso que ejecuta la operación abandona el monitor y libera la exclusión mutua. Y es cedida al proceso que está desbloqueado para que continúe su ejecución dentro del monitor. Recuerden que cuando se hacía un delay sobre la variable de condición, lo primero que hacía era liberar la exclusión mutua, ¿sí? Y después recién lo bloqueaba. ¿Para qué? Para poder seguir garantizando
la exclusión mutua del monitor. Entonces, a ver, dice, se debe rescatar que el proceso desbloqueado va a tener preferencia sobre los procesos que esperan acceder al monitor. Y una vez que el proceso desbloqueado por el resumen C abandone el monitor, ¿por qué va a tener preferencia uno que acaba de ser desbloqueado sobre alguno que todavía no tuvo el acceso al monitor? ¿Cómo, profe? Porque un proceso desbloqueado por la instrucción zoom-C va a tener prioridad sobre cualquier otro proceso para continuar su ejecución. Porque si no los otros nunca se desbloquearían. Pero aparte, Porque porque ya está listo para la exclusión mutua. porque ya tuvo anteriormente, ya tuvo acceso a exclusión mutua. O sea, todo, ¿vieron cuando vimos semáforo, cuando Sí, sí. pasaba más o menos la misma situación? Tienen que ir relacionando los conceptos, ¿sí? Entonces, el que fue desbloqueado recientemente va a tener prioridad porque fíjense que dice, lo desbloquea y lo pone al frente de la cola, ¿sí? Porque tenía todos los requisitos para ejecutarse porque se estaba ejecutando. Nada más que ocurrió una situación que hizo que se bloquee, pero antes de desbloquearse, liberó la exclusión. Ahora, una vez que se despertó, que lo desbloquearon a ese, hicieron un resumen sobre esa variable de condición, automáticamente ese proceso bloqueado fue desbloqueado y se lo coloca en la cola al frente. Entonces, el primero en ser, eh, en ponerse en ejecución, porque ya no existe esa situación que lo bloqueó. Eh, y bueno, entonces va a poder seguir con la ejecución. ¿Y por qué? Porque como les decía, ya reunía todas las condiciones para poder ejecutar. Ya tuvo la exclusión mutua. Entonces, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Dice, y esto es posible gracias a la cola de cortesía en la que se bloquean los procesos que cortésmente cedieron el acceso al monitor a los procesos desbloqueados. ¿Sí? Entonces, al ceder el acceso al monitor de forma inmediata al proceso desbloqueado, ningún proceso que esté esperando acceder al monitor se va a ejecutar antes que el que estuvo recientemente desbloqueado. ¿Estamos? Sí. Bien. La función empty sobre C, sobre la variable de condición, va a devolver un valor booleano que indica si la cola de la variable de condición está vacía o no. Entonces, para poder ver cómo funciona esto, entonces se va a implementar un semáforo binario mediante un monitor, y para implementar un semáforo se va a necesitar las operaciones wait, signal, la variable sem para indicar si el semáforo está ocupado o no, la variable de condición csem para bloquear a los procesos que realizan una llamada await cuando el semáforo está ocupado. Y fíjense en acá, tenemos monitor, semáforo binario, tenemos la variable booleana sem, la variable de condición csem, se exportan los procedimientos wait y signal, donde, fíjense que el procedimiento wait lo que hace, dice, si el semáforo
es igual a falso, porque entonces se bloquea a ver, tenemos el semáforo inicializado en falso, ¿sí? Entonces, cuando se va a ejecutar el procedimiento wait, la variable de semáforo está en falso y lo primero que hace es cambiarle el estado al semáforo. Termina de ejecutar el procedimiento y sale del monitor y libera la exclusión mutua. Y permite así que otro proceso pueda entrar al monitor ejecutando wait. Dice, estos procesos van a quedar bloqueados en la variable condición csem porque la variable sem va a estar en verdadero y ejecutan la operación delay csem. Cuando un proceso ejecute el signal, lo que hace es desbloquear el primer proceso que está bloqueado en la cola. Si la cola está vacía, entonces el semáforo va a marcar como libre con la asignación csem igual a falso. Después, nosotros tenemos que los procedimientos que exportan el semáforo binario va a ser wait. Fíjense en cómo lo llaman. Se pone semáforo binario, punto, wait. ¿Por qué? Porque el punto es el operador que me permite acceder a ese procedimiento. Y semáforo binario, punto signal, porque es el que me va a permitir poder acceder al signal. A ver, me dan un segundo que manda un mensaje de la facu. Bueno, y tenemos la resolución de los problemas clásicos usando monitores, el problema de productor-consumidor, y es lo mismo que veníamos trabajando anteriormente. Entonces, teníamos un proceso productor que producía elementos, los colocaba en el buffer, y uno consumidor que extraía los elementos del buffer. El problema es que si tenemos un buffer limitado, el productor no va a poder colocar todos los elementos que generen una vez que se haya llenado el buffer, y el consumidor si ese buffer está vacío. Entonces, por lo tanto, el recurso compartido es el buffer limitado. Los procesos activos que va a tener este monitor va a ser productor y consumidor. Y los elementos que va a tener el monitor van a ser el array recurso, un puntero que indique la posición en la que se van a insertar los elementos, es decir, la cola. Otro que va a indicar la posición de la que se va a extraer los elementos, que es el frente.
el número de elementos que existen dentro del buffer, o sea, el tamaño, y la constante que indique el tamaño del buffer. Dos variables de condición, uno para bloquear al productor cuando el buffer esté lleno, no lleno, y otra para eh, bloquear al consumidor cuando el buffer esté vacío. Entonces, que el monitor exporte los procedimientos insertar y extraer elementos del buffer, y el monitor que representa el buffer compartido puede definirse, bueno, en este caso teniendo en cuenta, dice la palabra ítem, y debería sustituirse por el tipo de dato concreto a utilizar en el buffer. Entonces, tenemos monitor buffer, donde tiene, y donde n es igual a 10, el tamaño del buffer, la variable tam, frente y cola, de tipo entero, no lleno, no vacío, que son las variables de condición, recurso que va a ser el array de 0 a n menos 1 elementos, de tipo ítems. Tenemos los recursos que los procedimientos que se va a exportar, insertar y extraer, donde el procedimiento insertar elementos va a verificar la cantidad de elementos que hay, y en el caso de que no existan espacios disponibles, se va a bloquear el recurso. Fíjense en que fue inicializado en el programa principal, frente está inicializado en 0, cola está inicializado en 0 y tamaño está inicializado en 0. Si así es. Si no hay elementos eh, cargados en el buffer, no hay problema. Lo primero que hace es ir y colocar el elemento generado en el buffer, va a actualizar la cola, va a actualizar el tamaño que tiene disponible, y va a hacer un resumen no vacío para desbloquear al consumidor, ¿sí? Pero en caso de que el tamaño sea igual a n, es decir, que el buffer esté lleno, lo que tiene que hacer es bloquear, hace un delay no lleno, porque no hay espacio disponible en el buffer para colocar elementos. Mientras que la función extraer un ítems va a chequear el tamaño de ese buffer, es decir, si hay posiciones disponibles. Si es 0, a ver, si no hay elementos, se va a bloquear. Si llega a haber elementos a extraer, va a extraer el primer elemento que esté en la cola, ¿sí? Va a actualizar el frente, va a actualizar el tamaño, la cantidad de elementos que tiene en el buffer, y hace un resumen no lleno para desbloquear a un productor. Y finaliza. Fíjense en que el mecanismo es muy simple, muy parecido a lo que teníamos. La única diferencia es que ahora todo está dentro del monitor. Es más organizado también. Y se realiza garantizando la exclusión mutua de cada uno de los procesos.
Entonces, el productor y el consumidor podrían acceder al monitor mediante las operaciones, entonces buffer, punto, insertar elementos, o a elemento asignarle el buffer punto extraer. Recuerden que deben poner el operador el puntito porque es el que le indica qué procedimiento o función están utilizando. Entonces, ¿qué podemos decir del uso de monitores? Podemos decir que es más sencilla que los semáforos y que las regiones críticas, más fácil de mantener porque podemos seguir al estar todo contenido es mucho más simple de ir controlando. El código correspondiente al buffer compartido queda localizado dentro del monitor. Se puede cambiar su implementación sin afectar el código del productor y del consumidor. Las condiciones de sincronización quedan reflejadas en el código en las dos sentencias condicionales. Al final de la función extraer y del procedimiento insertar, se realiza el resume. Si no existe ningún proceso bloqueado en la cola, la operación equivale a una operación nula. O sea, no incrementa. Recuerden que no incrementaba ninguna variable, que a diferencia del semáforo sí iba incrementando el valor de la variable del semáforo. En este caso no. No hay ningún proceso bloqueado y no va a incrementar ninguna variable. Bueno, luego teníamos el problema del lector perdón, del lector escritor, donde teníamos n cantidad de lectores o n cantidad de escritores que quieren acceder al recurso. Había políticas para favorecer al lector, para favorecer al escritor. Bueno, ahora se va a implementar monitores en este caso, y dice cualquiera de las dos, de darle prioridad a uno a otro es totalmente válida, siempre que se mantenga la concurrencia del acceso a lectura y la exclusividad cuando sea escritura, ¿sí? ¿Y para qué? Porque si varios lectores quieren acceder al mismo recurso en el mismo momento, no hay inconveniente porque no están modificando nada, solo están accediendo a la información existente. Pero en el caso de que esté un escritor, ahí sí debo asegurar la exclusividad para el escritor en ese caso, para poder mantener la integridad de los datos. Entonces, vamos a tener dos procesos, lector y escritor. El recurso a implementar como monitor va a ser es el almacenamiento sobre el que los procesos operan, y aunque el acceso a ese recurso se va a controlar desde el monitor, se necesita otras operaciones. Una es abrir lectura, abrir escritura, cerrar escritura. Entonces, para dar prioridad a la lectura, los lectores deben acceder siempre al recurso, salvo que exista un escritor escribiendo. Y los escritores esperan hasta que no estén lectores accediendo al recurso. Entonces, se necesita una variable NL que indica el número de lectores, la variable booleana escribiendo,
para indicar si el escritor está accediendo al recurso, una variable lector y una variable escritor de tipo condición. Bien, una solución de esta podría ser, tenemos el monitor lector-escritor, tenemos definidas las variables NL, dijimos, escribiendo de tipo booleana, las variables de condición lector y escritor, y los procedimientos que se exportan, abrir y cerrar lectura, y abrir y cerrar escritura. Tenemos inicializados los lectores en 0, escribiendo en falso. El procedimiento abrir lectura lo que realiza es bloquear si un proceso escritor está accediendo. Si no hay ningún proceso escritor que está accediendo, no se bloquea ningún lector, se incrementa el valor de los lectores que están accediendo, se hace un resumen lector para desbloquear en cadena a todos los lectores que quieran acceder en ese momento y finaliza. El proceso cerrar lectura, se decrementa el valor de la variable de número de lectores y se desbloquea a un escritor si no quedan lectores. Es decir, si el número de lectores es igual a 0, se desbloquea a un escritor. Luego tenemos el procedimiento abrir escritura, y este procedimiento abrir escritura bloquea si el recurso está ocupado, es decir, si escribiendo es igual a verdadero. Entonces, y no realiza más. O sea, únicamente va a bloquear si el recurso está siendo ocupado. Luego tenemos el procedimiento cerrar escritura, con escribiendo igual a falso, pregunta, si no hay lectores, entonces despierta un escritor, dice, desbloquea a los escritores si no hay lectores esperando, y si no, va a hacer un resumen lector para desbloquear a los lectores. Y finaliza. Entonces, fíjense que de esa forma lo que hace es ir garantizando el acceso a exclusión mutua y permitir que los lectores puedan acceder y que los escritores también puedan acceder. Entonces, tenemos que se puede dar la concurrencia de los accesos a lectura mediante resumen lector al final del procedimiento de lectura. Y cada vez que un lector accede a un recurso, desbloquea a otro lector, entonces activando en forma encadenada a todos los lectores bloqueados. También se garantiza el acceso exclusivo para los escritores, ya que solo uno puede escribir a la vez. El problema que se plantea es la solución de que si el flujo de lectores es constante, los escritores pueden sufrir inanición. Y para evitar que este problema se utiliza la política de dar prioridad a los escritores. En la prioridad de escritura, entonces va a diferir con el anterior en el momento que
que los escritores estén bloqueados en espera de acceder a un recurso. Los lectores deben bloquearse hasta que los escritores sean atendidos. De contrapartida, podemos decir que si el flujo de los escritores constantes, los que sufrirían inanición serían los lectores. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es que cuando los escritores terminan, los lectores bloqueados tienen preferencia sobre los escritores bloqueados. Entonces, para garantizar en cierta forma una actividad más justa. Entonces, para poder implementar un monitor que resuelva el problema, se requieren las mismas variables del caso anterior. Y ahí tenemos. Entonces, el monitor LE, tenemos NL como variable entera, escribiendo de tipo booleana, lector y escritor, que son variables de condición. Se exportan los mismos procedimientos, abrir lectura, abrir escritura, cerrar escritura. Se inicializa a NL en 0, escribiendo va a estar en falso. El procedimiento abrir lectura lo que hace es bloquear si un proceso escritor está accediendo, y va a producir un desbloqueo en cadena de los lectores. Luego, el cerrar lectura actualiza el número de lectores. Si el número de lectores es igual a 0, entonces se resume un escritor. Lo que hace es desbloquear a un escritor si no quedan lectores que quieran acceder al recurso. En el abrir escritura, lo que debe comprobar es que si no hay lectores o no hay algún escritor que esté escribiendo, puedan acceder al recurso. Por lo tanto, escribiendo va a pasar a verdadero. De lo contrario, bueno, va a quedar bloqueado el escritor. Y el proceso cerrar escritura, con escribiendo en falso. Si no hay lectores bloqueados, o sea, si hay lectores bloqueados, lo que se hace es despertar a los lectores primero, ¿sí? Y si no, se desbloquea el escritor. Entonces lo que hace es darle prioridad a los lectores que estén bloqueados una vez que se cierren las escrituras. Em, se lo puse doble. Em, espérame un segundo. Bueno, con esto lo que se quiere garantizar es que si no existen lectores, se pueda desbloquear un escritor. Pero si el escritor ya terminó de escribir, los primeros que van a tener prioridad va a ser el lector, ¿sí? Para que el lector no tenga inanición. En caso de que no hayan más lectores, lo que se hace es desbloquear a un escritor. Y a ver.
A ver, un segundo. Bien, entonces, para redondear el tema, podemos decir que un monitor es un conjunto de procedimientos que proporcionan el acceso con exclusión mutua a un recurso o un conjunto de recursos eh, compartidos por un grupo de procesos. Los procedimientos van encapsulados dentro de un monitor que tiene la propiedad especial de que solo un proceso puede estar activo cada vez para ejecutar un procedimiento de monitor. Profe, ¿está compartiendo? Porque no, como, no se ve nada. No estoy compartiendo porque el ejemplo que les quería mostrar no lo encontré. Eh, sí, quiero hacer un resumen de esto para que ya vaya quedando claro, ¿sí? Eh, entonces dijimos, los procedimientos están encapsulados dentro del monitor para poder acceder a esos procedimientos. Y hay una llamada específica, si es un procedimiento, o sea, se pone el nombre del monitor, punto, y el procedimiento que quiero exportar. Y si es una función, a una variable se le va a asignar la llamada al procedimiento de monitor. Em, Entonces, si un proceso invoca un procedimiento de un monitor y no existe ningún otro proceso ejecutando alguno de sus procedimientos, este proceso se bloquea y ocupa el monitor y ejecuta el primero. Antes vieron que cuando empezamos a ver monitor, surge la variable de condición que va a permitir bloquear al proceso sin ninguna condición, o sea, se hace sobre esa variable y se desbloquea cuando otro proceso ejecute la operación resume sobre esa variable de condición. Eh, Después de eso, ustedes van a
recuerden que una vez que un procedimiento fue desbloqueado, tiene prioridad sobre cualquier otro que quiera acceder al monitor. Y después, ¿qué otra cosa vimos? Bueno, básicamente es un resumen de todo lo que es monitor. Me interesa, esperen que, me interesa que me digan qué prefieren, ya que a esta hora sí está la mayoría. Si el próximo martes les tomo la teoría o el 29. ¿El 29? Bien. ¿Presencial o virtual? Virtual, bien. Les voy a subir entonces el 29 en horario de clase, van a tener un ratito nada más, porque se los voy a hacer múltiples choice y si tienen que completar algo, va a ser para que desarrollen ahí. Algo muy cortito, muy escueto. Pero tiene que ser puntual. ¿Estamos? Yo a las 8 abro el formulario y estará abierto una hora, no más que eso. Se toma todo lo que tiene teoría desde el primer día de clase, pero es bastante conceptual, ¿no? Por ejemplo, ¿vieron cuando yo les decía, eh, bueno, ahora, ¿cómo se llama un monitor? Sí, van a tener que prender la cámara y tener abierto el micrófono. Vieron que en la teoría siempre yo le digo, bueno, le resalto, y ahora les decía, no sé, ¿cómo se llamaba el monitor? Y después le dije que eran un tipo de dato abstracto que encapsulaba todo su contenido, que tenía definido, bueno, ese tipo de cosas. Son cosas que sí o sí lo tienen que poder diferenciar. De un semáforo y, a ver, o que le pregunto, no sé, por decirle algo, eh, el semáforo, ¿qué significa? No sé, la operación wait o signal, que es un abrazo mortal. ¿Cuáles son? O sea, bastante, muy conceptuales, no nada extraño. Por eso les preguntaba, le daba la posibilidad de que rindan la semana que viene o el 29. Y bueno, todos dijeron 29, todos, todos rinden el mismo día. ¿Tienen algún problema, eh, don Andreu, que sea el 29? ¿Los chicos de Escuela de Minas tienen algún inconveniente que sea el 29?
o el horario, pero sí o sí tiene que ser puntual. Todo el mismo horario, no va a estar abierto el formulario más de una hora porque son preguntas que tienen que responder, lo hacen en un ratito, ¿sí? Igual si era presencial estaba pautado para que sea así, bastante conceptual y que puedan resolverlo fácilmente. ¿Qué otra pregunta? Por ejemplo, ¿es lo mismo un proceso concurrente, lo mismo que sea paralelo? Sí, no. Justifique su respuesta. Eh, ¿Qué es la exclusión mutua? O sea, cosas muy conceptuales. O a lo sumo le daré características de algo y ustedes tendrán que eh, demarcar cuál es la que más se asemeja o ya puede ser una sola opción o varias características que ustedes tengan que marcar para completar la definición. Profe, una consulta, ¿no puede ser la prueba el 5 de noviembre? Porque vemos monitores en la práctica el día 4. Así cerramos todos los temas también con la práctica. Sí, no tengo problema. ¿Les parece bien? A los chicos de la facultad les cae bien. Yo no tengo problema, chicos. Para mí es totalmente indistinto que sea el 5 si quieren. eh, bueno, quedamos entonces. Yo lo agendo ahora, ¿no? A ver, me dan un segundo, lo agendo ya antes de olvidarme. Bien, entonces, ¿le parece bien el 5? Listo, el 5 virtual. Ahí les digo, 5 de noviembre a horas 9. No, perdón, 8. ¿Está bien? Profe, parece que algunos no quieren. Si no tiene una encuesta. Sí. A ver. No, yo prefiero que me digan ahora porque si no, la idea de poner separado con la práctica es que cuando lleguen a la práctica, los que tengan el parcial de la práctica no tengan, solo tengan que preocuparse por eso. Pero bueno, si no, no, espérenme. No, que es una exclusión mutua, porque se garantiza, todas esas cosas son conceptos que sí o sí lo manejan. Por eso decía, si querían la semana que viene les podía tomar el parcial, no tiene ninguna, eh, no es muy complicado. Eh, sí, como es una materia promocional, se les tiene que tomar teoría, pero la idea es que sea menos
y que ustedes lo puedan resolver si realizan las prácticas. Por eso son conceptos nada más, no tienen nada extraño. Eh, el tema que estaban de tarea, que eran bases de datos paralelas, a ver, ¿quién me puede decir qué es una base de datos paralela? Estuve leyendo algunos y algunos trabajos están muy buenos, otros no tanto. Pero cuando hablamos de base de datos paralelas, ¿qué es lo que se pueden imaginar? ¿Qué es una base de datos? Profe, una base de datos sería un conjunto de datos estructurado, almacenado, Un conjunto de datos. ¿Cómo están esos datos? interrelacionado en tablas. Están relacionados. Bien. ¿Y cuál es el principal objetivo o sea, cuál es la prioridad en las bases de datos? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Integridad. La integridad de los datos. Vieron que hay un concepto que eh, siempre les remarco, la integridad de los datos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir conservar o preservar la integridad de los datos? Que no sean, ¿cómo es? Manipulados por otras personas. O que, o sea, manipulados. Así es, pues. No puede haber A ver, datos repetidos. no, porque yo puedo tener, a ver, dato de una persona y capaz que le diga 10, 10 y 10, no sé, que tiene 10 años, que la numeración de la casa da la casualidad que también es 10 y no sé, otra cosa. No, a ver, mantener la integridad de los datos quiere decir, es verdad, en lo que me dijo en parte es esto de que no sea accedido, pero no es que no sea accedido por otra persona, sino que cuando es para leer los datos, no hay problema. Muchas personas pueden leer en el mismo momento, ¿sí? El problema es que si hay modificaciones de esos datos, esa operación se ejecute, pero se preserve esa acción ¿para qué? Para evitar que el que esté leyendo o el que esté escribiendo lo haga sobre el valor real, sobre el que está en ese momento. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les di la semana pasada de la caja de ahorro? Que decía, varias personas pueden acceder a depositar en la misma cuenta. Pero solo se podía hacer extracciones uno a la vez. Por ejemplo, ustedes pueden tener la misma cuenta, el papá, la mamá y el hijo, ¿sí? Resulta que los tres tienen tarjeta de débito para poder extraer dinero en cualquier momento. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, por darle un monto, no sé, tienen 5.000 pesos? Y resulta que la madre quiere extraer 1.000, el hijo necesita 500, pero el padre necesita, eh, no sé, 5.000. Necesita el total. Si primero va la madre y extrae, después puede ir el padre y extraer todo.
¿Qué le va a decir el cajero cuando quieran extraer más dinero de lo que tienen? No puedes sobrepasar el límite. Exacto, ¿sí? Porque si no hay ese control de integridad, ¿qué va a pasar? Capaz que van los tres y extraen, resulta que uno extrae 5, uno 500 y uno 1000. Y solo tenían 5000 en la cuenta. ¿Entienden? Entonces, si yo conservo la integridad de los datos, por ejemplo, los tres podrían ir y consultar cuánto tienen en la cuenta, ¿sí? Pero no todos van a poder ir a extraer dinero en el mismo momento. Porque resulta que cuando vaya a extraer uno, le va a decir el otro, va a demorar ese proceso, capaz que en milisegundos, en un ratito lo consulta, ¿sí? Pero ese tiempo que demora le permite comprobar el saldo actual. Si está comprobando, alguien está sacando, bueno, el otro va a tener que esperar un ratito. En el mismo segundo no le va a dar el dinero. ¿Pero por qué? Porque tiene que ir, verificar que exista el monto que está solicitando y para recién poder darle. Entonces, ahí está cuidando la integridad de los datos. Ahora, eso en una base de datos normal, ¿sí? Pero cuando hablamos de base de datos paralelas, decimos que es un enfoque de almacenamiento para aprovechar la capacidad de múltiples procesadores que pueden ser parte de varios nodos, existir varios nodos que ejecuten tareas permanentemente del mismo tipo. ¿Para qué se utiliza esta base de datos paralela? Para aumentar la velocidad de procesamiento, para poder agilizar las consultas y cualquier otra operación en la base de datos, pero en este caso es a gran escala. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿cómo puede ser la base de datos de Visa a nivel mundial? No tiene una sola cuenta, no tiene un solo cliente, tiene millones y millones de clientes, ¿sí? Y como en el caso de este que yo les decía, de que las cuentas son compartidas, tiene que verificar. ¿Y qué pasa? Pueden tener cuentas compartidas y no necesariamente estar en la misma ciudad. Pónganse, uno en San Salvador, otro que esté en Córdoba, otro que esté, no sé, da la casualidad que está trabajando en La Quiaca, y los tres deberían tener posibilidad de extraer dinero. Obviamente, si el saldo lo permite. Pero también hay, eh, o sea, no tan solo a nivel empresarial, o sea, económico, como el caso de las tarjetas, los bancos y todos los fin. También para hacer grandes procesamientos, ya sea científicos, ya sea porque se está desarrollando eh, algún proyecto y algún diseño que requiera información en una base de datos de gran envergadura. eh, entonces, yo voy a tener estamos hablando de una gran base de datos, que no necesariamente está en el mismo lugar, que se puede acceder de distintas partes del mundo. Y esta gran base de datos, ¿sí?, tiene la característica de que eh, primero la distribución de los datos, los nodos o procesadores pueden estar eh, en diferentes lugares, ¿sí? Se pueden realizar un montón de operaciones al mismo tiempo, donde
Y a ver, si están ubicados, ¿ustedes fueron al UTI? ¿Qué es eso? La sala 4. ¿Entraron? Ah, sí, sí. Bien. Ahí había